Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos una bomba, una auténtica bomba que ha estallado en el universo de las celebridades y que tiene a todos hablando. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio de una guerra declarada, un enfrentamiento que nadie vio venir, entre dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Greta Ferro. Sí, lo han oído bien. Una batalla de palabras aparentemente que ha escalado a niveles insospechados y por lo visto, la cosa se ha puesto bastante seria. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y por qué está explotando todo en las redes sociales? Quédate conmigo porque te voy a contar todos los detalles, te voy a desgranar cada miga de este pastel de controversia, y te aseguro que no querrás perderte nada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de drama, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que valdrá la pena. Bueno, vayamos al grano, porque la noticia que nos trae hoy aquí es realmente de infarto. Al parecer, la encantadora y talentosa actriz turca Demet Özdemir, a quien conocemos por su carisma y su éxito en producciones como Erkencikus o Aşk Laftan Anlamaz, se ha visto envuelta en una polémica que la enfrenta directamente con la también actriz Greta Ferro. Y aquí viene lo fuerte, porque lo que supuestamente dijo Demet de Greta ha desatado una tormenta perfecta. Según los rumores que circulan como pólvora por internet y que han sido amplificados por varios medios de comunicación, Demet Özdemir habría pronunciado unas palabras bastante duras, tildando a Greta Ferro de fea. Sí, tal cual, han leído bien. Un comentario que de ser cierto suena cruel y desubicado, sobre todo viniendo de una figura pública que inspira a miles de personas. Imagínense la escena. Dos mujeres, ambas en el ojo del huracán mediático, en un mundo donde la imagen lo es todo, y una de ellas, Demet, lanzando un calificativo tan directo y personal contra la otra. La pregunta inmediata que surge es ¿por qué? ¿Qué pudo haber llevado a Demet Özdemir a hacer una declaración tan tajante? ¿Hubo algún tipo de conflicto previo entre ellas que desconocemos? ¿Fue un comentario espontáneo, un arrebato de ira, o algo más calculado? Las teorías ya están volando y son tantas como estrellas en el cielo nocturno. Por un lado, tenemos a los fans de Demet que intentan defenderla, argumentando que quizás se trata de un malentendido, una noticia sacada de contexto, o incluso una invención para generar controversia. Dicen que Demet es una persona dulce y respetuosa, y que no encajaría con su personalidad lanzar este tipo de ataques. Otros, sin embargo, están decepcionados y expresan que independientemente de las circunstancias, criticar la apariencia física de otra persona, y más aún de forma pública, nunca está bien. La empatía y el respeto son valores que se esperan de figuras públicas, y este tipo de comentarios, de ser ciertos, dejan mucho que desear. La industria del entretenimiento, que a menudo se enfoca en la imagen, también tiene una responsabilidad en promover un mensaje de aceptación y diversidad, y este tipo de declaraciones van en contra de ello. Por otro lado, están los seguidores de Greta Ferro, quienes obviamente se han sentido ofendidos y han alzado la voz en defensa de su ídola. Están indignados y exigen una explicación o, mejor aún, una disculpa por parte de Demet. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con usuarios intercambiando comentarios, defendiendo a una y atacando a la otra, creando un auténtico caos digital. El hashtag relacionado con esta disputa ya es tendencia en varios países, demostrando la magnitud de la atención que ha generado este supuesto conflicto. La viralidad de las redes sociales amplifica estos sentimientos, creando una presión pública que a menudo obliga a las celebridades a pronunciarse o a enfrentar consecuencias en su imagen pública. La defensa de Greta Ferro por parte de sus fans es un claro reflejo de la lealtad y el apoyo que generan las figuras públicas, y como un ataque percibido contra una de ellas puede movilizar a su comunidad. Lo más intrigante de todo esto es la falta de confirmación oficial directa. Ni Demet Özdemir ni Greta Ferro han emitido comunicados claros al respecto. Claro, hay fuentes cercanas, informaciones de pasillo y rumores de redes sociales, pero la verdad pura y dura, la declaración cara a cara o escrita por ellas mismas, aún no la tenemos. Y es precisamente esa ambigüedad lo que aviva aún más la llama de la especulación y el debate. ¿Será que esta guerra se ha declarado en la sombra, y ahora estamos siendo testigos de sus coletazos? Esta ausencia de declaraciones oficiales es un terreno fértil para todo tipo de
Teorías. Podría ser que las partes involucradas estén esperando a que la tormenta pase, o quizás estén consultando con sus equipos de relaciones públicas para formular una estrategia de respuesta. En el mundo digital actual, un movimiento en falso puede tener consecuencias devastadoras, por lo que la prudencia es a menudo la primera opción. Para entender mejor el contexto, debemos recordar que Demet Özdemir es una de las actrices más populares de Turquía, con una carrera meteórica y una legión de seguidores leales en todo el mundo. Su belleza es innegable y su talento la ha llevado a protagonizar exitosas series y películas que han conquistado audiencias internacionales. Ha construido una imagen de carisma, frescura y profesionalismo, lo que hace que este tipo de acusación sea especialmente llamativa y, para muchos, difícil de creer. Greta Ferro, por su parte, también es una actriz en ascenso, conocida por su trabajo en producciones italianas y, más recientemente, ha ganado visibilidad internacional. Ambas son mujeres jóvenes, exitosas y atractivas, y es precisamente esa cercanía en sus trayectorias y en el mundo del entretenimiento lo que hace que este supuesto conflicto sea aún más llamativo. ¿Podría ser competencia profesional? ¿Celos? ¿O simplemente un choque de personalidades que ha escalado a niveles mediáticos insospechados? La industria del entretenimiento es conocida por su competitividad, y no es raro que surjan roces entre colegas, especialmente cuando sus carreras se cruzan o compiten por proyectos similares. Los medios de comunicación turcos e italianos están, por supuesto, ávidos de detalles. Están siguiendo cada movimiento, cada me gusta sospechoso en redes sociales, cada comentario ambiguo que pueda darles una pista. Las entrevistas con personas del círculo cercano de ambas actrices intentan arrojar luz, pero a menudo terminan generando más preguntas que respuestas. Se rumorea que el supuesto comentario de Demet podría haber surgido en un contexto de una fiesta privada, o quizás durante una conversación informal con amigos, que luego habría sido filtrada. Si este fuera el caso, la pregunta se vuelve aún más compleja, porque se está haciendo tan público algo que, en principio, podría haber sido un comentario privado. La naturaleza de la fama hoy en día, donde cada mínima acción o palabra puede ser amplificada hasta el infinito, es algo que los artistas deben tener muy en cuenta. La línea entre lo privado y lo público se ha vuelto cada vez más difusa, y los errores o indiscreciones, incluso en entornos privados, pueden tener repercusiones masivas. Es fascinante observar cómo un solo comentario, si es que realmente fue así, puede generar tal revuelo. En un mundo cada vez más conectado, las palabras tienen un poder inmenso y las celebridades, al ser figuras públicas, están bajo un escrutinio constante. Lo que para una persona común podría ser una anécdota sin mayor trascendencia, para una estrella de la talla de Demet Özdemir se convierte en noticia de portada. La velocidad con la que la información viaja en Internet es asombrosa, y los chismes sobre celebridades son un combustible constante para la industria del entretenimiento y para el público ávido de detalles. Analicemos un poco más a fondo la dinámica. ¿Qué significa para la imagen de Demet Özdemir que se le acuse de haber llamado fea a otra mujer? En una industria que a menudo promueve la positividad corporal y el empoderamiento femenino, este tipo de comentario podría ser interpretado como una contradicción flagrante. Podría dañar su reputación y alienar a una parte de su base de fans que valora la empatía y el respeto entre mujeres. La construcción de una imagen pública positiva y respetuosa lleva años, y un solo comentario negativo, aunque sea un rumor, puede erosionarla rápidamente. La presión de mantener una imagen impecable es una carga constante para las celebridades. Por otro lado, si resulta ser un invento, la difamación y el daño a su imagen también son problemas serios. Enfrentar acusaciones falsas puede ser igual de perjudicial para su reputación y su carrera. La difamación en el ámbito público es un tema delicado, y las celebridades a menudo tienen que lidiar con ataques injustificados que pueden tener un impacto real en sus vidas. ¿Y qué hay de Greta Ferro? ¿Cómo le afecta esta situación? Ser objeto de un comentario así, incluso si no es público de forma directa, puede ser muy hiriente. La inseguridad que puede generar, la duda sobre su propia valía, son aspectos emocionales que no deben ser subestimados. Además, la atención mediática que esto genera, aunque sea negativa, la pone en el centro de la conversación, lo que podría ser una forma de ganancia mediática para algunos, pero un peso emocional para otros. En un mundo donde la apariencia es a menudo el primer punto de contacto, ser objeto de críticas sobre la belleza puede ser devastador. Estamos ante un caso clásico de la era digital, donde los chismes se
propagan a la velocidad de la luz y las redes sociales se convierten en el principal canal de comunicación, y a veces de conflicto. La falta de una respuesta clara por parte de las involucradas deja un vacío que la imaginación y la especulación se encargan de llenar. Y nosotros, como espectadores y amantes de la farándula, nos quedamos esperando, analizando cada detalle, intentando descifrar la verdad detrás de este supuesto enfrentamiento. La audiencia, sedienta de drama, se nutre de las dudas y las especulaciones, convirtiendo las redes sociales en un escenario de debates acalorados. Imagino las conversaciones detrás de escena, los equipos de relaciones públicas intentando gestionar la crisis, o quizás intentando avivar el fuego para mantener el interés. Es un juego complejo y a menudo, los verdaderos motivos permanecen ocultos tras capas de estrategia y conveniencia. El manejo de la reputación en el mundo del entretenimiento es un arte, y las crisis como esta ponen a prueba la habilidad de los equipos de comunicación. Lo que sí es innegable es que esta guerra declarada, sea cual sea su origen y veracidad, ha capturado la atención de miles de personas. Ha generado debates sobre la belleza, sobre el respeto entre mujeres, sobre la responsabilidad de las figuras públicas. Y en ese sentido, ya ha cumplido un propósito, aunque no sea el que sus protagonistas hubieran deseado. Ha abierto una ventana a reflexiones importantes sobre cómo nos relacionamos, cómo juzgamos a los demás y el impacto de nuestras palabras, incluso las que consideramos privadas. A medida que esta historia continúa desarrollándose, mantendremos nuestros ojos y oídos bien abiertos. Les prometo que si hay alguna actualización importante, alguna declaración oficial, o alguna pista concreta que arroje luz sobre este asunto, serán los primeros en enterarse aquí, en nuestro canal. Porque para eso estamos, para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento, desentrañando los misterios y analizando las tendencias que marcan la pauta. Así que, para resumir brevemente lo que hemos estado discutiendo, tenemos una supuesta declaración de Demet Özdemir calificando a Greta Ferro de fea, un comentario que, de ser cierto, ha desatado una ola de reacciones y controversia en redes sociales y medios de comunicación. La falta de confirmación oficial añade un velo de misterio a la situación, alimentando las especulaciones sobre los motivos y la veracidad de estas afirmaciones. Es un ejemplo más de cómo las palabras y las acciones de las celebridades pueden tener un impacto masivo en la era digital, demostrando el poder de las redes sociales como amplificador de noticias y de opiniones. Este incidente nos recuerda la importancia de la cautela en las declaraciones públicas y la fragilidad de la reputación en un mundo conectado. Y ahora, mis queridos amigos, es su turno. Quiero escuchar lo que piensan. ¿Creen que Demet Özdemir realmente hizo ese comentario? ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de polémicas entre celebridades? ¿Creen que la belleza es tan importante en la industria del entretenimiento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que nuestro canal cobre vida y que podamos crear una comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta interesante noticia y podamos ampliar la discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo que publiquemos, con toda la información que buscan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.